experimenta amor, odio, coraje, frustración. Pero hay otro mundo u otra esfera que está más allá del mundo físico y que no puede ser percibido ni experimentado por los sentidos, ni por la vista, ni por la razón, ni por el oído, ni por el olfato, porque es un mundo que va mucho más allá de los sentidos limitados del ser humano. Entonces la gente inconscientemente, dentro de su alma, todos los estudios pasados que tuvimos hace 8 semanas estuvieron relacionados con el estudio del espíritu, alma y cuerpo. El ser humano trae dentro de sí la eternidad. Entonces el hombre ha querido rebasar o penetrar a este mundo físico a través del espiritismo, del ocultismo, de la tabla de la ouija, de la astrología, de la fenómenos de premoniciones, por medio de corazonadas, por medio de la telepatía, por medio de toda la explicación que nos da la ciencia que ahorita estudia estos fenómenos y que se llama la parapsicología. Entonces la gente quiere penetrar a esa esfera espiritual o al el mundo espiritual, pero sin embargo, toda esa gente que penetra al mundo espiritual o trata de ponerse en contacto con el mundo espiritual fuera de la forma como Dios determinó que el hombre podría comunicarse con el mundo espiritual, el hombre en todas esas áreas vive engañado. El hombre vive engañado. Porque todas las personas que experimentan con la tabla de la ouija, con el mundo de la parapsicología, con los fenómenos de premonición, con los fenómenos paranormales, que quieren preguntar a la bola de cristal, que le quieren preguntar a las brujas, que le quieren preguntar a los mediums, toda la gente que está experimentando tratar de rebasar la barrera del mundo físico por esos medios está violando principios bíblicos. Y la Biblia dice, vean ustedes solamente un ejemplo en el libro de Deuteronomio, antes de leer el Salmo 19, en Deuteronomio capítulo 18, como Dios, antes de que los judíos entraran a la tierra de Canaán, ya había prohibido Dios terminantemente que ninguna persona experimentara o se metiera con el mundo de lo oculto. Dice en Deuteronomio 18, versículos 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y aquellas naciones estaban metidas en todas estas ciencias. No se ha hallado, versículo 10, en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien haga agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces vemos que la Biblia prohíbe terminantemente cualquier forma de contacto para poder establecer contacto con el mundo espiritual por medio de mediums, sesiones espiritistas, espiritualismo, todas estas cosas las condena la Biblia. Y entonces la Biblia nos dice cómo puede el hombre establecer contacto con el mundo espiritual que le rodea, y vamos a encontrar en esta mañana que el instrumento que nos pone en contacto con ese Dios que buscamos, con ese mundo espiritual que nuestra alma anhela establecer contacto, es el instrumento de Dios, es el libro de Dios, es la Biblia. Ahora sí, leamos el Salmo 19. Versículo 7 al 2. Salmo 19, del 7 al 2. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces vamos a estudiar en esta mañana que el ser humano necesita convertirse del ocultismo, convertirse de la parapsicología, convertirse de las ciencias ocultas, para convertirse de la bola de cristal, convertirse de la astrología, convertirse del alcoholismo, convertirse de la neurosis, convertirse de la desorientación. La palabra conversión es la palabra hebrea shu, y quiere decir shu, así, quiere decir darse la media vuelta, volverse atrás o abandonar un camino para caminar en otro camino. Y cuando nosotros vemos el camino del hombre por naturaleza, la Biblia dice que todos nos desviamos como las ovejas. Cada quien, dice en Isaías 53, se apartó por su camino. Aquellos siguen a Buda, aquellos siguen a Mahoma, aquellos siguen a Ron Hubbard en la Dianética, aquellos siguen el control mental, aquellos siguen a los neuróticos anónimos, aquellos siguen a los alcohólicos anónimos. Todo el mundo, toda la gente anda siguiendo su propia filosofía. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que solo hay un instrumento para que nos haga volver de todas esas filosofías y caminos y comenzar a caminar en sentido opuesto del que yo iba caminando y comenzar a seguir aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ron Hubbard, el fundador de la Dianética, nunca ha dicho que él era la verdad. Buda, el fundador del budismo, nunca dijo que él era la verdad. Mahoma murió en Medina en el año 375, el fundador de los musulmanes, y él dijo antes de morir que no encontraba la justificación del universo. Los brujos, los parapsicólogos y todas las ciencias que ustedes escuchen, todos son un medio de interpretar la verdad para poder llevar a un fin que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a encontrar en esta mañana que la Biblia nos dice en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta. O sea, aquí la Biblia se le llama de varias formas. Vean, el versículo 7 se le llama ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Todos están relacionados con la Biblia. Y podríamos decir, la Biblia es perfecta, que convierte el alma. La Biblia es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es recta, alegra el corazón. La Biblia es pura, la Biblia es limpia. La Biblia es verdad, es justa, es deseable más que el oro la Biblia. Y es más dulce que la miel. Y además somos amonestados con ella. Y en guardar las palabras de la Biblia hay grande galardón. Entonces encontramos que el instrumento que Dios ha utilizado para que el hombre se ponga en contacto con Dios, el medio que nos trae y que nos acerca a Dios es la Biblia. Es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver en Juan 16, en primer lugar, en esta mañana, el punto número 1. La Biblia convence al hombre de sus pecados. La Biblia convence al hombre de que está mal. En el capítulo 16 de San Juan, versículos 7 al 8, Cristo estaba hablando que Él ya tenía que morir en la cruz, que Él tenía que irse al cielo, pero estaba hablando y prometiendo al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y dijo Cristo en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al hombre o al mundo de pecado. 1, 2, de justicia y 3, de juicio. Convencerme de pecado, pero es que necesito un poder que actúe sobrenaturalmente en mi corazón para convencerme que estoy mal. La respuesta es sí. Es necesaria una fuerza sobrenatural, una fuerza divina, un poder fuera de nuestros sentidos, que es el poder del Espíritu Santo, para que ese poder sobrenatural divino me haga ver que estoy mal. Porque por naturaleza, ¿quién dice que está mal? Yo cristiano siempre he sido cristiano. Pregunto a la gente en la calle.
Yo soy católico, soy bautizado. Yo hago lo mejor que puedo. Yo soy un buen esposo. Yo no robo al gobierno. Yo voy y tomo la comunión. O sea, todo el mundo se autojustifica. Todo el mundo se declara a sí mismo una justicia que no nos pertenece. Entonces se necesita el poder de Dios. Iluminarme y mostrarme y decirme, Armando, mira, aunque te tapes con tu religión, y te tapes con tus obras, y te tapes con el dinero que has regalado a las monjitas, y te tapes y me traigas todas las cosas que has hecho para tapar tu desnudez espiritual, quiero decirte que delante de mis ojos, Armando, los religiosos, los buenos, los que nunca le han pegado a su esposa, los que nunca han tomado una copa, los que nunca se han marihuanado, los decentes en su trabajo, las personas más buenas se van a ir al infierno. Pero ¿cómo, Señor, si yo no soy parrandero, borracho ni jugador? Yo soy una persona honorable, soy una persona decente. Entonces Dios nos contesta lo que vimos en la clase antepasada. Que el medio para poder conocer a Dios no es a través ni la filosofía, ni las buenas obras, ni las religiones. El medio para que nosotros encontremos el perdón de pecados es reconocer nuestra pobreza espiritual. Sí, Señor, reconozco en esta mañana que ni mi religión ni mis buenas obras soy un trapo inmundo, asqueroso delante de tus ojos. Mientras tú, amigo que nos visitas en esta mañana, no reconozcas en tu corazón, en lo profundo de tu alma, el sentido de necesidad profundo de Dios en tu vida, no hay para ti esperanza. No hay para ti esperanza. Cuando el Espíritu Santo venga, podrá convencerte de pecar. Ahora, ¿cómo me convence el Espíritu Santo? ¿Qué instrumento usa el Espíritu Santo? Vean ustedes Juan 6:63. Cuando Él venga nos convencerá. Por eso, cada vez que hablo yo con personas o predico el Evangelio de Jesucristo, estoy dependiendo más y más y más y más de la Biblia. Entonces, cuando predico la Biblia, ya no predico una filosofía, o no predico cómo se hacen las llantas, o no predico etcétera, etcétera, predico la Biblia, porque mientras más predique la Biblia y mientras más cite la Biblia en mis estudios y en mi predicación, más efectos duraderos tendremos. Porque es el poder que contiene este libro el que penetra en tu espíritu y el que te redarguye y te convence de que estás mal. Es el Espíritu Santo, pero veamos cómo el Espíritu solamente usa la Biblia. Juan 6:63 dice Cristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Las qué? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cuáles son las palabras que habló Jesucristo? Pues la Biblia es el registro de las palabras de Cristo. Y cuando la Biblia es abierta y la Biblia es leída, hay un poder que nuestros 5 sentidos no alcanzan a percibir. Es el poder del Espíritu, es el poder de la verdad, es el poder del convencimiento, es el poder regenerador y restaurador del Espíritu Santo. Entonces, el instrumento que usa Dios para convertirnos, para que nos demos la media vuelta y comencemos a caminar en sentido opuesto, es la palabra de Dios. La Biblia convence al hombre de sus pecados. No discutas con tu mamá, no discutas con tu papá, no discutas con tu abuelita, no discutas con tu maestro en teología o con tu maestro que te enseña que venimos del chango. Dile solamente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios lo bendiga, maestro, hasta mañana, ahí nos vemos. Pero si te pones o te enfrascas a meterte en sus terrenos y a meterte a discutir, no hay poder, porque el único que convence al hombre, en el último de los casos, es Dios, no tú ni yo. Entonces nos frustramos cuando nos acabamos de convertir, ¿verdad? Y llegamos a la casa, mi mamá no me entiende y no me comprende, y mi casa ya se armó tremenda la frijolera, y por todos lados me llovió anoche, y ya supieron que fui al desayuno, etcétera, etcétera. Tranquilo, ¿no Cristo nos advirtió ya? ¿No nos dijo, si al mundo me aborreció, no los van a aborrecer a ustedes también? Si el mundo me persiguió, ¿no te van a perseguir a ti? Es la mejor señal que se levante persecución contra tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque es la primera prueba que tienes que pasar. Y si no pasas esa prueba de la persecución, quiero decirte que no eres cristiano. Nunca has nacido de nuevo.
El hombre tiene que estar dispuesto a pagar el precio de cargar una cruz. Y dijo Cristo, cuando lo seguía a las multitudes, ustedes me siguen por conveniencia. Porque les di pan y se saciaron. Porque se siente bonito al estudio, porque son palabras lindas. Pero tú no quieres en tu vida particular, en tu vida individual, no quieres tener convicciones y pagar el precio de seguir. No quieres sufrir por mi causa. Cuando estás con tus amigos, yo cristiano, no, hombre, no soy mejor católico nada más. Yo cristiano, no, hombre, estoy viendo unos estudios ahí con unas personas que dicen cristianas, y comenzamos como Pedro, yo no lo conozco, yo nunca estuve con él. Y en eso nos comenzamos a seguir de lejos a Cristo, y cuando seguimos a lejos de Cristo, lo acabamos traicionando. No puedes seguir a Cristo de lejos. Tu seguimiento hacia Jesús tiene que ser de una manera íntima y de tal grado que puedas pagar el precio ante el mundo de decir, soy cristiano, y al que le guste bien y al que no le guste también. Y cuando tú llegues a este punto, es cuando el Espíritu Santo usará tu vida de una forma extraordinaria. Vean ustedes ahora Hebreos 4:12. Entonces, en primer lugar, la Biblia es el único instrumento que puede convertir o convencer a tu abuelita, o a tu tía, o a tus primos, o a tus compadres, de que están mal. Mientras tú no les leas la Biblia, no hay esperanza de una conversión. Dice Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, y fíjense qué cosa penetra, hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. Parecería que cuando dice la Biblia que el alma y el espíritu están amalgamados, naciste con el espíritu muerto. Y hay que dividir la vida del alma en la palabra psuchikos en el griego, como psicología o psiquiatría, psuchikos, de ahí viene la palabra mente. Entonces la vida del espíritu es diferente de la vida del alma. Y la palabra de Dios entra y divide lo que es de la mente y lo que es del espíritu. Y mientras no haya espada dentro del ser humano, y divida a Dios, y mira Armando, deja tus pensamientos y tus presuposiciones filosóficas, y déjame a un lado esto, y déjame a un lado lo espiritual, y ya que la palabra me divida, entonces ya puedo darme cuenta que hay 2 clases de sabiduría, la sabiduría que viene de la mente y la sabiduría que viene de la Biblia. Pero mientras mi mente no esté dividida de mi espíritu, no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo único que penetra y divide al hombre? Es la palabra de Dios. Y vean lo que dice más adelante, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana, a lo mejor tú estabas pensando y estabas meditando en que veníamos del chango. Y ahorita comienzo a oír la Biblia, no mis palabras, la Biblia, y comienza dentro de ti una guerra interior tremenda, y después acaba el estudio, y yo digo, el que quiera en esta mañana entregarle su vida a Jesucristo, que se levante. Y hay una lucha dentro de ti tremenda, y tus sentimientos te dicen, la vida de tu alma, quédate, tu orgullo te dice, no tienes por qué pararte, no tienes por qué hacer un show, no tienes por qué mostrar a la gente. Y es una guerra entre lo espiritual y entre lo carnal. ¿Y quién domina la carne? ¿Quién domina la mente? Pues la naturaleza caída, la naturaleza adámica con la cual naciste. Y la palabra de Dios está ahí dividiendo, y te dice, antes de que se vuelvan a cerrar otra vez, haz una decisión. Decídete por Cristo. Y cuando te decides por Cristo, el alma y el espíritu permanecen divididos, porque el cristiano es la persona cuya alma y espíritu han sido partidos a la mitad. Y cuando somos divididos, el cristiano entonces comienza a percibir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. El cristiano comienza a discernir la sabiduría que viene de la Biblia y la sabiduría que viene del mundo, porque el cristiano es una persona en cuyo espíritu y en cuya alma la espada de Dios ha penetrado. Nos ha dividido, nos ha partido a la mitad. Y ahora ya veo la diferencia entre lo filosófico y entre lo espiritual, entre la terminología humana y entre la terminología divina. ¿Por qué? Porque mi espíritu y mi alma han sido divididos. Las intenciones de mis pensamientos y mis motivos son puestos al descubierto delante de Dios. Y comienzo ahora a darme cuenta que mi vida no puede de ninguna manera ser la misma que antes. Vean ustedes también Romanos 3. Romanos 3.
Todos estos pasajes nos muestran cómo la Biblia es el instrumento de Dios, no solamente para convencernos y para revelarnos el mal. Romanos 3, versículo 20. Dice la Biblia, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y escuchen la última parte, porque por medio de la ley, ¿qué dijimos que era la ley? La Biblia. Porque por medio de la Biblia es el conocimiento del pecado. Y vean ustedes, a la luz de esto, Juan 15, 22, pónganle así una marca. Y vamos a Juan 15, 22, y vamos a comparar Romanos 3, 20 con las palabras de Cristo. Juan 15, 22. Juan 15, 22 lo escribió Juan, Romanos lo escribió Pablo. Pero tanto Pablo como Juan escribieron lo mismo. Vean qué armonía tan maravillosa de las Sagradas Escrituras. Dice Juan 15, 22, es Jesucristo hablando. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Quién reveló el pecado? Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, reveló el pecado. Y si Cristo no hubiera venido, fíjense lo que dijo Jesucristo. No tendríamos, entonces podríamos tener excusa. ¿Por qué creen que desde la cruz Jesucristo dijo, Padre, perdona? ¿Por qué pidió perdón? Y Cristo lo dijo, porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo excusó el pecado de los romanos, no sabían de quién agarraban, los soldados romanos eran unos bárbaros, unos barbajanes, ahora y le pateaban y le metían la lanza, todo lo hicieron en ignorancia. Ellos no sabían que era el Hijo de Dios, casi nunca lo oyeron los romanos, pero los religiosos, ellos sí sabían quién era, y ellos voluntariamente le negaron. Entonces desde la cruz, Cristo pidió perdón por sus verdugos. Porque los verdugos lo hicieron en ignorancia, pero cuando después Pedro, 50 días después, predica y el Espíritu Santo cae en Pentecostés y les llama asesinos y que mataron al autor de la vida, en ese instante, dice la Biblia, se convierten 2,000 personas. 3,000 personas en el segundo mensaje, pero los que permanecieron duros, ¿quiénes fueron? Los religiosos. Entonces, si no hubiera Cristo venido, si no tuvieras la Biblia, si tú no hubieras escuchado la palabra de Dios, en el día del juicio yo creo que podría haber una excusa. Pero dice la Biblia que por cuanto tú has oído la Biblia en esta mañana, y la voluntad de Dios y el programa de Dios, no tienes absolutamente ninguna excusa delante de Dios. Porque la Biblia revela el pecado. Hace mucho, en una cruzada que tuvimos en Acapulco hace 2 años, nos invitaron a una comida, y llegaron 3 muchachas que eran lesbianas. Una era una sueca, una noruega y una francesa. Y con un intérprete les di un mensaje en una reunión en una casa de muchos judíos. Y se paró una de las muchachas noruegas y me dijo, señora Dusin, quiero decirle que usted está equivocado totalmente. Porque para usted una cosa es mala, pero para lo que usted es malo, para mí es bueno. Así me dijo en esa cena. Entonces, ¿cómo puedo yo saber de que usted tiene la razón? Y le dije a esa muchacha, a través de mi traductor, dile a esa muchacha que si Dios no nos hubiera dejado una norma, un patrón de lo que es bueno y lo que es malo, cada quien seguiría en su propio camino. ¿No es cierto? Entonces viene tu hija y fuma marihuana, y dice a tu hija, ¿por qué fumas marihuana? Y te contesta tu hija, ¿y tú por qué tienes un amante, papá? ¿Y por qué fumas esto? ¿Y por qué haces esto? Y tu hija te contesta, ¿y tú por qué te tomas tus copas? ¿Y tú por qué fumas? ¿Con qué bases morales? Escucha lo que te estoy diciendo. Puedes decir a tu hijo, no hagas esto, pero no veas lo que yo hago para que no me copies. El otro día vi un anuncio fabuloso que están poniendo en México, que dice así, papá, estoy siguiendo tus huellas, no tires basura. Está muy bueno ese anuncio porque está muy convincente. Entonces no se nos olvida que nuestros hijos están siguiendo nuestras huellas. Ellos hacen lo que hacemos. Si nosotros fumamos, si nosotros tomamos, si nosotros oímos música de rock, si a nosotros nos gusta el mundo, los hijos no tienen ninguna opción más que seguir los pasos del Padre. Entonces, para que tú puedas tener un ejemplo moral para con tus hijos y convicciones para con tus hijos tienen que verte e imitarte lo que tú haces. Si es que tú quieres verdaderamente demostrarles que el Señor Jesucristo ha cambiado, ha convertido tu vida, te has vuelto de ese camino y estás caminando en dirección opuesta a tu vida anterior. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que solamente la Biblia nos revela el camino de la salvación. La salvación no se encuentra en ninguna religión. Una vez me dijo una señora, Armando, todas las religiones son buenas si uno las sabe llevar,
porque todas las religiones llevan al mismo Dios. Entonces yo le dije a la señora, ¿qué religión tiene usted? Me contestó, yo soy católica, apostólica y romana. Y le dije, ¿no sabe usted que los católicos usan la Biblia como la palabra de Dios? Me dijo, sí. Y le dije, ¿qué dice Juan 14:6, señora? Y a ver, abrió la Biblia y lo leyó. Y dice la señora, cuando leyó este pasaje, que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y le dije a la señora, ¿usted lo cree o no lo cree? Porque por un lado me dice que todas las religiones son buenas, y por otro lado me dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero usted no cree la Biblia. Y Cristo dijo que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces le dije, señora, todas las religiones conducen al mismo lugar, pero nunca Dios, todas las religiones conducen al infierno. Porque ninguna religión salva. Ni los protestantes, ni los evangélicos, ni los católicos, ni los maometanos. La salvación se encuentra en, lean Juan 5:39. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, es Cristo hablando. Y les dice irónicamente a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Los fariseos lo sabían, pero no parecían como que la encontraban en la Biblia porque no le hacían caso. Porque en ellas tenéis la vida eterna, y dice Cristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que es en la Biblia donde se encuentra la salvación. No es en ninguna iglesia, no es en ninguna religión, no es en ninguna filosofía, no es en ninguna organización, es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es recta, que convierte el alma. Ella fue la que me salvó. Cuando yo oí la Biblia, las palabras de vida, las palabras de gracia, algo sufrí dentro de mi ser, en mi interior, que hicieron que me diera vuelta y comenzara ahora a seguir este libro. Y mientras más lo sigo, más me convenzo que la palabra de Dios es vida eterna para aquellos que la han recibido. Vean ustedes ahora 2 Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. El otro día me dijeron unos hermanos, oye Armando, cuando estás dando estudios, parece que le estás hablando siempre a estudiantes de teología, o a personas ya muy avanzadas, y nos habían cada vistezote que nos damos unas atragantadas tremendas. Entonces he orado esta semana, y me doy cuenta que la mayor parte de ustedes, o los que ven aquí este domingo, son muy tiernitos en Cristo. Pues quiero decirles que les voy a preparar jamoncito picado, con gerbercito. Entonces, o sea, vamos a bajar y comenzar por fundamentos básicos. Necesitan ustedes fundamentos básicos. Y si el fundamento no es la Biblia, y si no estamos en una época de nuestras vidas que la adoramos, que la amamos, que la leemos, como dijo mi hermano Alejandro, que la memorizamos, no estamos viviendo la vida cristiana. Entonces, vamos a los inicios de la Biblia. La Biblia convence pecado, la Biblia salva, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura. O sea, una vez un padre jesuita vino a un estudio mío y me dijo, Armando, solamente los evangelios son inspirados por Dios. Yo no creo que el Antiguo Testamento ni que lo demás sea inspirado por Dios. Y le dice que leyera el último capítulo de Lucas, donde Cristo dice, los profetas y desde los salmos y David dan testimonio de mí. Cristo citó el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Entonces hay una contradicción tremenda de este hombre. ¿Por qué me decía este hombre las palabras que me estaba diciendo? Por una raíz, porque no conocía la palabra de Dios. Toda la Escritura, dice la Biblia, o sea, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada. La palabra inspiración es la palabra latina spiro, que significa ir dentro, spiro, soplar. O sea, Dios puso sus pensamientos, sopló el aliento de Dios, lo puso dentro de las mentes de los hombres, y los hombres, al estar escribiendo la Biblia, la mayoría de ellos dice, oraron mis manos y mis pies y contar todos mis huesos. David estaba escribiendo la crucifixión. Y él no sabía lo que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque había sido inspirado por Dios.
Pablo escribió en el capítulo 3 de los Efesios el misterio que es Cristo y que los gentiles son coherederos de esta gracia. Y lo comparamos con San Juan y lo comparamos con Pedro y con Santiago y con Moisés y con Nehemías y todos hablan de lo mismo y todos concuerdan esta unidad, esta armonía sobrenatural. Nos dice que la Biblia es un libro sobrenatural. Solo Dios pudo inspirarlo, soplarlo, dirigir las plumas de los que estaban escribiendo la palabra de Dios. Y dice a continuación el nuevo versículo, y útil para, en primer lugar, enseñarnos. 2, para redarguirnos. 3, para corregirnos. 4, para instruirnos. En primer lugar, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la salvación? Nos enseña que en ella se encuentra el mensaje del Evangelio de Cristo. La Biblia contiene la historia de amor más grande jamás contada. Que Dios, nos dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, muriendo en una cruz, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. La Biblia dice, porque Cristo murió conforme a las Escrituras, y fue sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y fue visto y testificado, y anunciamos ahora a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Es la Biblia el contenido de las palabras de salvación. Porque la Biblia nos enseña la salvación y aparte nos convence de que estamos mal delante del Dios de la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña el camino, me enseña cómo educar a mis hijos. Hace 4 o 5 años, de acuerdo, llegó un psicólogo a México y tuvieron una reunión en el Hotel María Isabel y el psicólogo les dijo a este grupo de padres de familia que nunca le pegaran a los niños porque los volverían represivos. Pero la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Tú no le pegas a tu hijo y no lo disciplinas y estás criando un alacrán con patas. Estás criando un dictador futuro en tu hogar. Y una cosa es perdonarles y otra cosa es disciplinarles siempre que se lo merezcan. Porque la madre que no corrige a sus hijos les hace un daño increíble. De eso voy a hablar el próximo desayuno. Por cierto, ya están los boletos y el tema es educando a los hijos. Así que mamás, vengan y inviten a señoras, inviten a psicólogos y a maestros pedagógicos para que encuentren cuál es la forma bíblica de educar a los niños. Y cuando tú salgas de ahí, algo en tu corazón te va a decir, es verdad, mi Señor y mi Dios, si tú no estás en mi alma, yo no puedo ser sabio para educar a mis hijos. Necesitamos a Cristo para educar a nuestros hijos. Entonces, la Biblia nos enseña cómo. Después nos redarguye. ¿Qué significa la palabra redarguir? Significa convencer. Es la misma raíz que se usó en San Juan 16 griega, que es convencer. Me convence que estoy mal. ¿Por qué creen que necesitamos juntando los domingos aquí? ¿Por qué crees que necesitas entre semana los estudios bíblicos? Porque cuando vienes a un estudio o a la exposición de la palabra, dentro de ti, el Espíritu te convence de todas las cosas que has hecho en los últimos 15 días. ¿No es cierto? Y en cuanto te alejas de los hermanos, y en cuanto no tienes compañerismo con los hermanos, y en cuanto no tienes estudios, hay un fenómeno interesantísimo. Te enfrías. ¿Qué pasa? Yo siempre comencé enojado otra vez, ya estoy de mal humor, ya estoy como estaba antes, ya me fui con mis cuates, ya me estoy echando mis tragos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios redarguye. Y mientras el cristiano no esté expuesto constantemente a la Biblia, el cristiano no puede ser convencido de que está mal. Pero si la lees todos los días y vas a estudios continuamente, la palabra de Dios te convence de tus pecados, te convence de tus iniquidades, de tus perversidades y de tu engaño que en tu mente trata de controlarte y de dominarte. En tercer lugar, la Biblia nos corrige. ¿Y ahora cómo le hago, Señor? Ya soy un malo, hace 3 semanas que me alejé de los hermanos, soy un pecador miserable, no merezco nada, soy lo peor, soy un ratón gusano de la puerta, lombriz de cañería, soy lo peor. Entonces la Biblia te muestra y te dice, Armando, yo sé que eres todo eso y aún más. Pero ¿sabes una cosa muy interesante? Nos contesta Dios en su palabra. No es lo importante lo que tú seas, sino quién vive dentro de ti. Moisés se aparece, les voy a poner el ejemplo, en el desierto y una zarza. Y la zarza comienza a arder, pero en el desierto había 500 zarzas igual a las de Moisés. ¿Qué hacía diferente esa zarza en ese instante de las demás zarzas? La presencia de Dios en ella. ¿Qué me hace diferente a mí de las demás personas? Nada en lo absoluto. Lo único que nos distingue a nosotros de los demás es que dentro de nosotros hay una presencia divina.
Este tesoro, dice en 2 Corintios 4, está en vasos ¿de qué? De barro. Cochino, la lombriz, la puerca, lo peor que eres. Solo lo peor en vasos de barro frágiles. Para que la excelencia del poder sea de Dios y nunca de nosotros. Entonces, Señor, me hace humilde y digo, Señor, soy lo peor, sí soy lo peor, Señor, pero tu presencia dentro de mí vale todo el oro de todo el universo. Y Señor, entonces en ese instante me dice en 1 Juan 1:9, Armando, confiesa tu pecado y yo soy fiel al pacto y justo en base a la sangre de mi Hijo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces en esta noche llegaste con la conciencia culpable, arrastraste el chongo de tu esposa por toda la sala de la mañana y quemaste quién sabe qué tantas cosas y chocaste con una persona, le mentaste la mamá a una persona del periférico, llegas aquí en la mañana todo así contristado, pues ahorita solamente lo que tienes que hacer es decirle, Padre Santo, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de que tú me recibas, pero en base a la sangre de tu Hijo Jesucristo encuentro el perdón y la paz de mi alma otra vez en esta mañana. Y no salgas de aquí, mi amigo, no salgas de esta puerta sin tener la paz de Dios gobernando tu corazón. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Si tus pecados fueron negros como el carbón y hubieras hecho lo peor que hubieras hecho y tú los confiesas y estás contristado y arrepentido y te duele haberte desprendido y separado de la comunión con Dios, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. La Biblia nos corrige. Si no vienes a la Biblia, no vas a encontrar consejo. No le vais a pedir consejo al psiquiatra, ni al control mental, ni a la mía, ni a la abuelita, ni a la suegra. Ven a la Biblia todas las mañanas y la Biblia, al entrar a tu alma, te corrige y te muestra en dónde estás mal. Y por último, dice la Biblia, para instruir en justicia. La palabra instrucción es la raíz griega de donde se tradujo la palabra disciplina. Y cuando nosotros oímos que Dios nos disciplina, tiene un solo propósito. Dice, Armando, tú te convertiste, aquí vas en el camino, tú te convertiste en 1973. Entonces Dios me dice, en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré todo el camino que debes andar. Este es el camino del mundo. Pero ahora tú vas a caminar el camino de Cristo. Y cuando tú, Armando, comiences a salirte a la izquierda o a salirte a la derecha, yo te voy a hacer entender. ¿Qué quieres decirme, Señor? Que te voy a mostrar mi palabra cuando estás mal. Y si no le hago caso a tu palabra, entonces voy a sacar una vara de membrillo así grandota, llena de como un alambre de púas, y voy a ejercitar disciplina o instrucción, porque te amo tanto, que para mí sería un dolor tremendo el ver que te me escapabas o que quisieras huir de mí. Entonces el cristiano tiene una promesa en Hebreos 2. Dios al que ama, ¿qué cosa? Instruye. Y si no hay instrucción, y andas por allá anda la ovejita en la cantina otra vez, en la que te quedas, allá anda con sus copas, y allá anda otra vez con los amigos, ya anda por acá, y no ha regresado al camino, lo único que demuestra es que no es cristiano. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Y cuando te comienza a ir mal en la vida, y comienza a perder tu negocio, comienza a perder el trabajo, o comienza a tener problemas en tu hogar, o tu hijo en el hospital, o cualquier cosa va a usar Dios, regocíjate, dice en Santiago 1. Gózate cuando tienes pruebas, sabiendo que la prueba de tu paciencia está produciendo dentro de ti un carácter para ser desarrollado para poder sufrir por Cristo. Pero si andas por allá y no regresas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido dentro de nosotros. ¿Ustedes creen que una persona que sea cristiana puede vivir en tinieblas? Puede hacer lo que le da la gana. Puede usar la libertad, la gracia de Dios como libertinaje. Puede no tener estudios. Puede no amar a los hermanos e irse al cielo. No se puede. Para eso lean 1 de Juan. Voy a comenzar con 1 de Juan muy pronto con todos ustedes. Pero en 1 de Juan vemos luz o tinieblas. Pero eres o no eres. Y es importante que en esta mañana lo entendamos. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere redarguir? ¿Por qué nos quiere convencer? ¿Por qué nos quiere instruir? Lo dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? La palabra perfecto es la palabra maturiti. Y significa maduro. Cristo quiere que alcancemos una madurez. Cristo necesita madurarnos. No podemos seguir siendo niños espirituales. Ya deja de andarme el triciclo.
Ya deja de andar pidiendo, quiero mi mamila. Ya deja de estar de chillón, y de tonto, y rebelde. Ya madura en Cristo, mi hermano y mi hermana. Ya crece. Ya deja los rudimentos del mundo. Aléjate más y más del mundo y acércate más y más a Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. A fin de que el hombre de Dios quiere que sus hijos sean maduros e enteramente preparados para toda buena obra. Entonces Dios tiene un propósito, irnos dando forma. Y cuando un vaso está listo, dice Dios, a esto lo pongo aquí, a esto está muy sucio todavía aquí. Entonces hay muchas veces que no somos usados por Dios. Y Dios quiere bendecirnos, y quiere que tú seas el gerente de tu compañía, y quiere que seas, no hay tal cosa, es una mentira. Él cree que el cristiano tiene que ser pobre, o tiene que andar siempre ahí de guarachos, así todo. Es la condición y el retrato que pintaron en la Edad Media del cristianismo. Pero viene el cristianismo que dice Filipenses 4:19, ni Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios quiere que te vistas bien, que tengas una buena casa, porque cuando Dios te da eso, es porque Él ya ha probado que las cosas no van a representar ídolos en tu vida. No hay ningún problema. Una vez le pregunté a una persona muy rica que es cristiana, va a dar su testimonio del próximo desayuno, dijo, Armando, ¿cómo les digo a mis hermanos? Yo soy un ejecutivo, tengo como 7 compañías y tiene millones de pesos que le entran, y le comenzaron a entrar desde que comenzó a dar el 50% de diezmo. Mientras más daba, más dinero le daba a Dios. Pero Dios sabía que ese hombre era un canal en el cual Dios podía mostrar su gracia. Y le dije, diga a tus amigos que no es verdad que Cristo diga que los ricos se van a condenar. Lo que Cristo dijo es que es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amor a las cosas materiales, lo que permite que el hombre no conozca ni tenga relación ni comunión con Jesucristo. Si no hubiera millonarios en Estados Unidos, ¿quién sostendría a los misioneros? México, aquí no sostenemos ni al barrendero que va pasando por la esquina de la casa. Es una avaricia aquí de la gente. Dice la gente, no, pues yo aquí doy para el dinero, y doy por aquí, doy por allá. Pero es mentira. México no tiene un corazón, una conciencia de sostenimiento a la obra misionera. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Es un ejército de niños cristianos tan pequeños, tan bebés, que siguen todavía pidiendo su dinerón y su mamila. En último lugar, quiero mostrarles a ustedes en San Juan capítulo 3, no solamente la Biblia convence de sus pecados al hombre, no solamente nos revela el camino de la salvación, sino que es la Biblia la que nos hace nacer de nuevo. Juan 3, versículo 5, y dice Jesucristo, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua o de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Oiga, ¿y por qué dice usted que es el agua? Nosotros decimos que es el bautismo, y aquí se agarraron una religión que conocemos nosotros para decir que el agua o sea el bautismo quita el pecado original. Pero dijimos que la Biblia nos habla por sí misma. Vean Efesios 5. Y la Biblia nos dice, ¿qué es el agua? Es la Biblia misma la que se interpreta a sí misma. La Biblia no es de interpretación privada. No vengas y le des la interpretación que tú quieres. Deja que ella misma se interprete a sí misma. Dice en Efesios 5. En Efesios 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, ¿en qué cosa? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién purificó a la iglesia? ¿Quién le limpió nuestra vida cristiana? La palabra. Ahora vean San Juan 15. Habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra tiene el poder de limpiarnos, de convertirnos. Dice en San Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo se logró esta limpieza? Por la palabra que os he hablado. Entonces, sale el poder limpiador y purificador de la Biblia, que al entrar a mi corazón, al aceptarlo, al hincar mi rodilla ante la Biblia y decirle, Señor, si es tu palabra, y le hinco mi rodilla, este poder que sale de la Biblia entra y me limpia mis pensamientos, y mis cochinadas, y mis filosofías, y mis religiones, y mis temores, y mis traumas, me va siendo una nueva criatura en Cristo Jesús.
Me va transformando radicalmente en la proporción en que yo me expongo a su lectura, a su meditación, a su memorización. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Oremos. Señor, cuando un hijo tuyo conoce tu palabra, puede decir fácilmente como David, deseable es más que el oro. Oh Dios, antes nuestro objetivo era el oro, los bienes materiales, cómo trabajábamos para conseguir ese dinero, cómo hacíamos negocios para conseguir ese dinero. Pero ahora, Señor, tu palabra es más deseable que todo lo que el hombre pueda buscar. Nuestra alma y nuestra carne tienen sed de ti. Como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama nuestra alma por ti, oh Dios. Nuestra alma tiene sed de ti. Señor, tu palabra es más deseable que todo el oro. Y cuando tu palabra penetra y nos limpia, oh Dios, qué dulzura, una dulzura más allá de la misma miel, la miel que probamos y que empalaga nuestro paladar. Con todo esto, Señor, no solamente tu palabra nos ha convertido, nos ha transformado, nos está consolando y fortaleciendo, sino que somos además amonestados con ella. Y en guardar tu palabra, Señor, en obedecerla, en hacer lo que dice tu palabra, hay grande galardón. Oh Dios, ¿quién podrá comprender sus propios errores? Nadie, porque el corazón es perverso y engañoso. Pero en tu palabra encontramos las fuentes de agua cristalina, esa agua tan pura, no adulterada, que nos muestra dónde estamos bien y dónde estamos mal. Si no nos hubieras dejado este patrón, si no nos hubieras dejado tu palabra, ¿qué sería del justo si los fundamentos fueran quitados? Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Enséñanos a amarla más y más. Enséñanos a vivirla, a meditarla y a guardarla en nuestros corazones. Y que sea ella, Señor, tu palabra, nuestra prioridad en nuestra vida. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Porque así como yo les digo que yo soy más fuerte que todos los dioses de los hombres y más que los reyes y que los ejércitos, dice el Señor, así yo mismo digo el Señor, mi palabra será prosperada siempre en aquello para que le envíe. Porque como cae la lluvia sobre la tierra y la hace germinar y producir fruto, así mi palabra, cuando cae sobre un corazón sencillo y humilde, le hace producir fruto al 100%. Oh Dios, tu palabra es más pura que la miel, es más deseable que el oro, es más acrisolada que la misma plata, y es más perfecta, Señor, que cualquier cosa que pudiera el hombre comparar. Señor, en esta mañana, tu palabra ha sido expuesta, y tu palabra nos dice que el hombre es un pecador, que necesita la reconciliación de sus pecados por medio de la cruz de Jesucristo, porque así está escrito. Y así con su rostro inclinado en esta mañana, la palabra de Dios dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Es Cristo el que habla a través de su palabra. Estas palabras son espíritu y son verdad. Tú necesitas aplicar esta palabra a tu corazón. Necesitas creer esta palabra y necesitas confiar en esta palabra si quieres ser salvo. Y si hay alguien en esta mañana que esté arrepentido de sus pecados, que crea la palabra de Dios, la fe es por el oír es por la palabra de Dios, te pido que le abras tu corazón a Jesucristo esta mañana, que le permitas entrar a tu vida y permitas que Él con su palabra comience a transformarte interiormente, te transforme, te restaure, porque la palabra de Dios es perfecta. No necesitas más, es perfecta para poder convertirte, a hacerte sabio y hacerte fiel a los caminos de Jesucristo. Si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer esta decisión, ahí en su lugar te pido que le entregues tu corazón a Cristo.